Bienvenido nuevamente a este canal Pax et Bonum a Totus. En esta ocasión quiero compartirte un nuevo video que hace referencia a un ensayo más de aquel pensador argentino que su blog lleva el nombre de Wanderer. En esta ocasión el ensayo es referido a aquello que es precisamente la pandemia y que nos tiene en una situación complicada, en una situación difícil. Este ensayo, creo, nos va a ayudar a tratar de comprender cada vez mejor esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. El título que le da The Wanderer a este ensayo es La razón inhibida. Comencemos pues. Dice The Wanderer: después de más de 100 días de pandemia, cuarentena y un sinfín de hipótesis, teorías y personajes que nacen y mueren como la hierba de verano, ¿quién se acuerda hoy de la doctora China Brandolino? Aquí va otra retahíla pues de reflexiones. Lo que más exaspera de la situación no es tanto el encierro, que en el interior del país es relativo, sino el menosprecio de la inteligencia. Los políticos y las élites científicas, con la complicidad del periodismo, se burlan abiertamente de la capacidad racional de las personas, y éstas aceptan mansamente esta burla y ni siquiera se informan de ella. Decía Aristóteles que las pasiones oscurecen, dificultan y a veces incluso impiden el ejercicio de la razón. El miedo es una pasión y estamos viendo cómo ha sido capaz de inhibir el uso de la razón en la enorme mayoría de los habitantes del país y del mundo, que se revelan incapaces de concluir ante los datos de la realidad, que son fácilmente accesibles, y creen a pie juntillas el discurso oficial. Y aquellos que sí se dan cuenta, se callan porque es políticamente incorrecto cuestionar la pandemia. No sea que lo confundan a uno con Donald Trump o con Bolsonaro o algún otro impresentable. El periodismo juega un papel fundamental en la generación del pánico social. Una vez que pase la pandemia, seguramente se harán varios estudios sobre los titulares permanentes que estamos obligados a leer. Lo curioso es que a pesar de que gran parte de ellos son evidentemente ridículos, la gente los sigue creyendo y aterrándose. El fin de semana escribía un medio de prensa este alarmante título: Rusia se acerca a los 9.000 muertos por coronavirus. Rusia tiene 150 millones de habitantes. ¿Alguien puede realmente creer que se trata de una situación desesperada? Sí, la mayoría de los lectores se espantan de lo que está sucediendo en Rusia. Muchos periodistas mienten y amparan la mentira de los demás. Hace algunos días nos anunciaban la víctima más joven del COVID en Argentina, una beba de 1 año que había sido contagiada. Hacia el final de la nota deslizaban que, además, tenía antecedentes de enfermedad neurológica y pulmonar, con dependencia de oxígeno. ¿De qué murió esta pobre niñita? Es claro que no murió de coronavirus, sino con coronavirus. Esto me hace pensar en la veracidad de las cifras de muertos y preguntarme si no estarán infladas por difuntos que murieron de las patologías que habitualmente se mueren las personas, pero por las dudas los anotan como muertos por COVID, y no es una suposición peregrina. Curiosamente, los datos oficiales de Italia indican que durante los 2 meses que duró lo más álgido de la pandemia, no murió ningún italiano por enfermedades cardiovasculares. ¿No será que a todos los que les dio un infarto
los pasaron al casillero del COVID? Se ha escuchado hablar mucho en los últimos tiempos del ingeniero español radicado en Silicon Valley, lo cual es ya un pasaporte de genialidad. Tomás Puello, quien, apenas conocido el avance de la pandemia, elaboró en pocos días una estrategia que llamó el martillo y la danza, y publicó, como él mismo dice, en un blog para amigos. Más de 40 millones de personas lo leyeron en los días siguientes. Fue traducido en 40 idiomas y su difusión fue decisiva para que muchos gobiernos impusieran cuarentenas estrictas en todo el mundo, se afirma. La pregunta que me surge es, ¿cómo fue posible que los gobiernos mundiales tomaran decisiones tan trascendentes para sus poblaciones a partir del artículo de un ignoto personaje aparecido en un blog? Es como si yo publicara en mi blog de Wanderer un artículo en el que hago elucubraciones sobre los beneficios que tendría para la religión el retorno de la misa tradicional, y en cuestión de una semana todos los episcopados mundiales adoptaran la liturgia preconciliar e impusieran, con medidas draconianas, a sus sacerdotes y fieles tal celebración. ¿Alguien creería posible tal situación? La tacharíamos de demencial y absurda. Pues bien, eso mismo, de modo análogo, ocurrió con el artículo del ingeniero español. Puello afirmaba, entre otras cosas, que Estados Unidos tendría 10 millones de muertos de coronavirus. Hoy hay en aquel país 150,000 muertos, es decir, el 1.5% de lo predicho por el geniecillo de Silicon Valley, y a pesar de la evidencia abrumadora de su error, Puello sigue siendo asesor de muchos gobiernos, incluido el gobierno de Argentina. Algo similar afirmó por esos días de marzo el prestigioso Imperial College de Londres. La pandemia dejaría 20 millones de muertos en el mundo. Hoy hay 500,000, es decir, el 2.5% del anunciado. Frente a errores tan brutales, nadie reacciona. Y lo curioso es que la institución mundial que debería haberse involucrado en la cuestión, y me refiero a la OMS, apoyó abiertamente estas predicciones. No solo eso, hace pocos días, el director adjunto de la OMS, Ranieri Guerra, afirmó que la pandemia, que se encuentra en franco retroceso en Europa, puede volver en el otoño y provocar 50 millones, como ocurrió con la gripe española. Pareciera que esta gente no tiene vergüenza. Pero tampoco la tienen los países que siguen considerando a la OMS como la autoridad mundial en la salud. Las únicas reacciones conocidas han sido la de Donald Trump, que retiró a Estados Unidos de la OMS, la de 5 diputados italianos que denunciaron penalmente a Ranieri Guerra por terrorismo mediático, y a un doctor argentino en economía llamado Javier Milei. Estamos viendo en las últimas semanas el castigo que está imponiendo el mundo a los países que no obedecieron los dictados de la nomenclatura, como es el caso de Suecia. Los medios anunciaban que ese país se había convertido en paria de Europa y la OMS falsificó datos para perjudicarlos. Suecia tiene 5.300 muertos por coronavirus. ¿Es acaso un número tan aterrador para infligirle tamaño castigo? ¿No es completamente irracional? La semana pasada, 10 reconocidos científicos italianos de diversas especialidades firmaron una declaración en la que aseguran que el COVID ha perdido su agresividad inicial y se está apagando. Han sido duramente atacados y cuestionados, entre otros, por la misma OMS. Me pregunto si no será el caso de que quien dice que la carpeta es verde, en contra de la mayoría que afirma que es roja, es censurado. Espanta el cinismo de los políticos. En el discurso del viernes pasado, el presidente Fernández de Argentina afirmó:
De lo que estamos enamorados es de la vida, y por eso la cuidamos tanto y nos pesa tanto ese número de 1000 personas que dejaron de estar entre nosotros. Esto lo dice una semana después de asegurar que en septiembre enviará al Congreso el proyecto de la ley del aborto. Curioso enamoramiento de la vida. En todo caso, debería aclarar que se trata de un enamoramiento selectivo y añade su lamento y pesar por los 1000 muertos que el coronavirus ha dejado en Argentina a lo largo de 3 meses. Una vez más, me pregunto, ¿por qué su pesar por estos muertos y no por los que murieron de un infarto o de cáncer, que son mucho más de 1000? ¿O es que los muertos por coronavirus tienen coronita y son más importantes que otros? Según afirma Fernández, el único remedio para el coronavirus es el confinamiento. Por lo tanto, tendrá encerrados a los argentinos todo el tiempo que haga falta para cuidarnos de la muerte. No entiendo por qué no aplica esa misma lógica a otras cosas. En Argentina mueren 600 personas por mes debido a accidentes de tránsito, y el único remedio efectivo que se conoce es que no haya circulación de automóviles. ¿Por qué entonces no los prohíbe? Mueren también 6100 personas por mes debido a problemas cardiovasculares. ¿Y por qué no prohíbe entonces la sal, las carnes grasas y el tabaco? Para finalizar, el viernes nos enterábamos que investigadores de la Universidad de Barcelona han descubierto en nuestras congeladas de aguas servidas de marzo del 2019 la presencia del COVID. Si este dato se confirma, tendremos que el famoso bichito estaba circulando por Europa un año antes de que los europeos se dieran cuenta. Estimo que el año pasado era un virus domesticado y se le ocurrió volver a las salvajes costumbres de sus ancestros en el 2020, justamente el año de las elecciones de Estados Unidos, donde no se decidirá solamente quién ocupa la Casa Blanca, sino, en muchos sentidos, el destino del mundo. Pura coincidencia.